Pues nada, querría primero agradecer a los organizadores y al staff de la Fundación BBVA pues el honor de invitarme a hablar a esta audiencia, y también agradezco a mis colegas y excolegas estar aquí para proporcionar el apoyo y los aplausos, evidentemente, al final. Bueno, yo la verdad es que no soy el que va a dar el seminario importante, yo soy el telonero. Es como en los conciertos de rock, que siempre está el telonero, gente desconocida, y luego viene la vedette. Yo voy de telonero, tengo que caldear un poco el ambiente, y después vendrá Juan Alcaraz, que va a dar la charla seria. Yo voy a hablar de lo que se podría llamar la apoteosis del modelo estándar. Y en particular, si después del Higgs, como decía el Rey Sol, vendrá el diluvio, es decir, ¿qué vendrá después? Tengo que contar una pequeña introducción a lo que se llama la partícula Higgs o el mecanismo de Higgs. Eso es imposible. Es decir, si ustedes no entienden o no han entendido las explicaciones que han leído en la prensa sobre el mecanismo de Higgs, no se preocupen, que no están solos. Yo tampoco lo entiendo y no he entendido la mayor parte de las cosas que se explican sobre el tema. Así que lo que hoy quería contarles en estos primeros 15 minutos, antes de introducir a Juan Alcaraz, es básicamente algunas de las mantras o de las cosas que se cuentan sobre este mecanismo y algunas de sus implicaciones. De hecho, si nos remontamos a los griegos, que siempre es bueno, demuestra que yo los supongo más culto de lo habitual, pues entonces la tabla periódica era muy sencilla, tenía solamente 4 elementos: el aire, el agua, el fuego y la tierra. Claro, para filosofía estaba muy bien, pero para explicar la naturaleza no andaba tan bien. Al pasar de los siglos, esto es una fotografía de donde vivía Mendeleev, en San Petersburgo, y ahí claramente nos complicó la vida enormemente. Después de que se entendieron los átomos, nos encontramos con una tabla periódica que es inmensamente compleja. Es decir, esto es un Cristo que no hay que lo entienda. Afortunadamente, después de 100 años de experimentos y estudios teóricos, etcétera, etcétera, hemos encontrado con que la tabla periódica que describe la naturaleza de su forma más fundamental está compuesta por unos pocos quarks y unos pocos leptones y unas pocas partículas que transmiten las interacciones. De hecho, lo que es sorprendente es que, por ejemplo, toda la materia que está en este magnífico palacio está hecha solamente de esta familia del quark U, el quark D y del electrón. Lo que es sorprendente, y no entendemos, o sea, enseguida que se habla de este tipo de cosas, uno se encuentra en la tercera o cuarta frase con algo que ya no entiende. Es porque, por ejemplo, la naturaleza nos regala 3 copias de la misma familia de la que estamos hechos, con masas muy distintas. No lo sabemos, pero esto es un resultado experimental. Después, las interacciones se intercambian gracias a intercambiar lo que se llaman las partículas fuerza, el fotón, que es el que produce la interacción electromagnética, y luego las interacciones débiles, por ejemplo, están asociadas a lo que se llama el bosón vectorial W y el Z, y las interacciones fuertes se transmiten por algo que se conoce como los gluones. Si no saben lo que es, no se preocupen. Lo importante es que la manera en la que describimos las leyes más fundamentales que conocemos de la naturaleza es en términos de estos objetos, utilizando, evidentemente, la gravitación y luego mecanismos de ruptura de simetrías, lo que se conoce como el mecanismo de Braut, Angler y Higgs, que recibió el Nobel el año pasado. Y, de hecho, podemos describir esto con todo lujo de detalles e incluso calcular, por ejemplo, las desintegraciones, las razones de desintegración de cualquiera de estas partículas, incluido el Higgs, para poder medir sus diferentes propiedades. Esta es la foto de una composición fotográfica, Robert Braut, que desgraciadamente murió hace un par de años, Peter Higgs, François Angler, y esto es una forma de explicar más o menos el modelo estándar en fórmulas. Y esto es uno de los experimentos de los que hablará Juan cuando estaba a medio hacer. Pero así que pueden ver el tamaño del señor este, que parece un Madelman. Ahora hay una serie de mantras que se repiten en la prensa y que yo querría, si puedo, eliminarlas, que es básicamente cuando se habla, por ejemplo, que el mecanismo este de Higgs, o BH, es el origen de la masa. Se dice que el vacío es como un medio viscoso. Dicen también que el vacío se parece a un baño de melaza. O dicen incluso, bueno, otras cosas más así. El problema es que muchas de estas metáforas son engañosas. De hecho, una de las metáforas que más se utilizan es utilizar la señora Thatcher. La señora Thatcher era una persona que, en fin, tenía una personalidad bastante fuerte y le gustaba hablar con los periodistas y tal. Entonces, una manera que se intenta describir el mecanismo de Higgs, el mecanismo de BH, es básicamente cuando la señora Thatcher entra, se encuentra con una nube de periodistas
que van a hacerle una serie de preguntas y ya sigue andando y la nube se va deformando, pero sin perder energía, nunca pierde movimiento. El problema es que este tipo de metáforas dan una visión un poco equivocada de cuál es el mecanismo del que se trata. En realidad, lo que yo les pediría es que pensaran que lo que estamos hablando es del estado fundamental del universo, que es lo que en mecánica cuántica se conoce como el vacío. Y esto es algo realmente difícil de comprender. Es decir, el vacío, desde el punto de vista de la física cuántica, es un estado. No es la ausencia de todo, como dirían los filósofos clásicos. Entonces, es difícil pensar en estos objetos justamente como estados que describen la realidad del universo. Entonces, yo les pediría simplemente que reflexionen sobre el hecho de que el mecanismo de rotura de simetrías es fundamentalmente cuántico y no se pierdan en analogías ni metáforas clásicas. Hay veces que las metáforas son útiles, otras en las que no lo son. Y este es, en particular, uno de los casos en los que no lo es. De hecho, les cuento aquí un recordatorio de mecánica, quizá debería acelerar, pero la cuestión es que el mecanismo de rotura de simetría parece tan exótico incluso a los físicos que se olvidan de la física del bachillerato. Entonces, lo que sucede es que, les repito a los que están aquí, que la masa, o la inercia, representa la resistencia a la aceleración. Parece mentira, eso nos lo cuentan en bachillerato al final. Y no tiene nada que ver con la fricción. Es decir, no tiene nada que ver con la viscosidad, ni con la resistencia a la velocidad. Eso es lo que se llama, es lo que es la viscosidad. Por eso es un concepto también bastante más abstracto. De hecho, esto es una transparencia que, en fin, es para relajarse. Pues si usted ha comido mucho la noche anterior y se sube a la báscula por la mañana, uno se podría preguntar, de todo este peso, ¿cuánto viene del Higgs o del mecanismo de Higgs? Pues lo crean o no, viene mucho menos de lo que aparece en la prensa. De hecho, no viene ni el 3, ni entre el 3 y el 5% del peso que usted observa en la báscula, viene del mecanismo de Higgs. Hay tres descubrimientos fundamentales que se hicieron prácticamente hace 100 años y uno de ellos es, de hecho, la primera observación experimental de la existencia del famoso mecanismo. Y es justamente el descubrimiento de lo que se conoce como la superconductividad. Este señor Kamerlingh Onnes descubrió que si consideraba mercurio a temperaturas muy bajas, del orden de 4 grados Kelvin o por ahí, se encontraba con que la resistencia eléctrica pasaba de ser baja a ser estrictamente cero. Es sorprendente, pero costó 60 años darse cuenta de que efectivamente lo que estaba sucediendo ahí es la primera versión, la primera forma de lo que conocemos como el mecanismo de Brown-Tangneri-Higgs. Y esa es quizá una de las analogías, la única analogía o la única metáfora que cuenta, porque es una metáfora puramente cuántica y es un sistema físico con el que se puede hacer experimentos y se puede ver los superconductores en diferentes laboratorios y nos permiten dar una metáfora correcta del mecanismo de rotura de simetría. Lo que pasa es que no es fácil de entender. Luego, este señor Hess, que también recibió el Nobel hace casi 100 años, pero básicamente nos dijo una cosa muy interesante. Aprendimos que el universo está lleno de objetos o de cosas violentas. Es decir, hasta hace poco, hasta hace unos 30 o 40 años, no teníamos aceleradores con suficiente energía como para alcanzar, digamos, diferentes tipos de umbrales para producir cierto tipo de partículas. Y durante mucho tiempo solo se podía hacer a base de subirse en globos o de estudiar los rayos cósmicos. Entonces, descubrimos un universo muy violento y, de hecho, hoy se ha descubierto una cosa fundamental en el universo que quizá lo tendremos después. Y, finalmente, está el descubrimiento de que la materia está prácticamente vacía, que el átomo tiene toda la masa concentrada en el núcleo, los electrones están, digamos, a una distancia de aproximadamente un ángstrom y que prácticamente toda la materia que vemos está completamente vacía. Bueno, si uno intenta adentrarse aún más en este tipo de temas, es importante que cuando hablamos del modelo estándar implica la noción de campo. La noción de campo, si quieren, muchos de ustedes la tendrán desde el punto de vista de los campos electromagnéticos, pues básicamente lo mismo. Desde el punto de vista cuántico, uno de estos campos lo que hace es básicamente crear o destruir partículas. Y es lo que nos permite justamente representar todos los procesos en los que se crean o se destruyen partículas. Pero eso es no solamente para los fotones, en el caso del campo electromagnético, de hecho, para cada una de las partículas del modelo estándar que aparecían en nuestra tabla periódica elemental, hay uno. Y en particular también lo hay para el campo de Higgs. Bueno, pues esta es la analogía que yo les quería contar de la superconductividad y el mecanismo de Higgs. Una de las
cosas más interesantes que aparecen en la superconductividad es que los electrones, que son los que conducen la electricidad, cuando se baja la temperatura en ciertos metales, lo que se encuentra es que por las interacciones con la red se aparean, forman una especie de estado condensado, forman un estado ligado. Ese estado ligado, lo que sucede es que entonces muchos de esos electrones caen todos en ese mismo estado cuántico. Y eso es lo que hace que la electricidad superconduzca. Esa es la analogía correcta del mecanismo de Higgs. Evidentemente, si es la primera vez que la escuchan, es incomprensible. Pero por lo menos una cosa que pueden hacer es ir a Google y buscar estado BCS, estado superconductor, y verán explicaciones más detalladas de la que tengo aquí. Lo importante es que el estado fundamental de un superconductor es un condensado de carga. Tiene carga eléctrica indefinida. Y es esa carga eléctrica la que hace que el fotón, cada vez que entra en un superconductor, adquiera lo que llamamos una masa, conservando energía, sin viscosidad y sin melaza. El problema de la masa en el modelo estándar, de hecho, es muy similar a lo que le acabo de contar. Lo que sucede, desgraciadamente, es que hay cuatro tipos de interacciones, que son las que corresponden a los bosones vectoriales, lo que se llama la radioactividad ordinaria, y el fotón. Y para esos objetos, para que obtengan la masa que tienen, la W y la Z, hay que introducir 4 pares de Cooper, o sea, análogos a los pares de Cooper. De esos 4, 3 desaparecen, dando masa a las W y a las Z, y queda uno, que es el bosón elusivo, que lo descubrieron mis colegas experimentales o lo anunciaron el 4 de julio de 2012. De hecho, ese objeto, que es el famoso bosón de Higgs, es muy elusivo, es difícil de detectar, te cae muy rápidamente, con él no se puede hacer tecnología, pero es la manera más sencilla de hacer que el modelo estándar sea consistente. ¿Qué sucede con el resto de la masa? Es decir, les he dicho cuál es el origen de la masa, más o menos, de la W y de la Z, o de las vectoriales. De hecho, el origen de la masa de sus cuerpos, del mío, que tienen por aquí, es otro fenómeno cuántico sorprendente. Y es el hecho de que los quarks y los gluones que los ligan están confinados por un efecto puramente cuántico a una distancia de un Fermi. O sea, un Fermi básicamente 10 a la menos 13 centímetros. Un ángstrom es el tamaño de un átomo, así que esto es, digamos, 10.000 veces más pequeño que el tamaño de un átomo. La agitación cuántica de esos quarks y gluones a esa distancia tan pequeña, eso es el origen de toda la masa, o de hecho de la mayor parte de la masa que está en el universo observable. Y es un mecanismo fundamentalmente cuántico. Es decir, aprendemos, eureka, que somos objetos manifiestamente cuánticos. Es importante darse cuenta de esto porque eso no es un mecanismo de Higgs. Y la partícula Higgs aparece en el origen de la masa, en sus cuerpos, en el atril, y por aquí, ¿no? Como verán después, cuando mi colega hable de cómo se descubrió el mecanismo de Higgs, es mucho más difícil que esto. Es básicamente 100 veces hay que buscar una aguja en 100 pajares. Y la manera en la que se busca, bueno, eso lo contará, es a base de calcular la forma de desintegración. Una cosa que conecta con descubrimientos que se han hecho hoy y que uno se puede preguntar es ¿cuánto pesa el universo? Es una pregunta que gracias a la relatividad general nos podemos hacer en detalle. Y hemos aprendido mucho. De hecho, hoy, si han escuchado la radio o leído el Internet, hemos aprendido muchas cosas de lo que pasa aquí. Que es básicamente, hoy hemos escuchado el bang del Big Bang, finalmente. Pero, en fin, sin meterme en este tipo de historias, análisis del fondo de radiación cósmica que aparece aquí, que lo habrán visto en muchos sitios, nos dice algo que es realmente sorprendente. Y es que hoy en día, esto cambia con el tiempo, pero hoy en día, de toda la energía que pesa, o sea, cuando hay la energía no se puede escapar de la gravitación, no se puede uno esconder de la gravitación. Si uno tiene energía, pesa y entonces interacciona gravitacionalmente con los demás. Entonces, el campo gravitatorio es muy bueno porque permite ver toda la energía que podría estar escondida donde sea. Lo que nos encontramos es que cuando desentrañamos la información del fondo de radiación cósmica, el universo se vengó de nosotros, porque nos dijo que además, hoy en día, la materia que nosotros conocemos es solamente el 4% de lo que pesa. El 22% más o menos es materia oscura, que está a nivel galáctico, y
El campeón, 74%, es energía oscura. Eso es una venganza absolutamente terrible, porque nosotros en los años 90 al principio pensábamos que no había energía oscura y que algún día a algún tipo genial se le habría ocurrido una simetría nueva que demostraría que la energía oscura es estrictamente igual a cero. Pues ahí realmente nos caímos con todo el equipo, ¿no? Y de hecho, la cuestión es que no tenemos la más remota idea, de momento, de si este tipo de mecanismos que permiten dar masas a los W, a las Z, incluso a los protones, incluyendo este otro mecanismo cuántico o este tipo de cosas combinadas, no sabemos todavía si tienen algo que ver con la materia oscura o con la energía oscura. Y, de hecho, no se resuelve de lejos el problema del sabor, que es saber por qué los quarks que os he puesto antes, up, down, S, T, etcétera, etcétera, por qué tienen un espectro de masas tan complejo. Esto está llamando a voces otro Balmer, como el señor Balmer que se inventó, digamos, miró el espectro del átomo de hidrógeno, y entonces, con mucha paciencia, al cabo de 2 años, encontró la famosa regla de que las energías o las frecuencias es 1 sobre n cuadrado menos 1 sobre m cuadrado, donde n y m son enteros. Es impresionante que eso lo hizo el señor, este señor que trabajaba en un colegio del bachillerato, además en un instituto de bachillerato en el sur de Alemania, y lo hizo durante 2 años de probar, y resulta que dio en el clavo, porque es justamente lo que se observó cuando se entendió el átomo de hidrógeno desde el punto de vista cuántico. Así que, como ven, esto no solamente hay muchísimo por entender, sino que además incluso cuestiones como la masa del electrón, la masa del muón, la masa del up, etcétera, etcétera, son cosas que no sabemos cuánto tiempo tardaremos en entender, si es que las entendemos, porque quizá, según mucha gente que quizás sean un poco, en fin, cenizos, dicen que esto podría tener origen antrópico y vivir solamente en el landscape y en el multiverso, con lo cual uno niega la posibilidad de explicar. Bueno, pues con esto, ahora les volvemos al mundo real y les introduzco al profesor Juan Alcaraz, que nos va a contar el descubrimiento del mecanismo de Higgs. Juan estudió en la Universidad Complutense de Madrid, por ahí por los años 70 y principios de los 80. Después trabajó en el CIEMAT, donde trabajó en particular fue en el LEP, que fue el acelerador que estaba antes, donde está ahora el LHC, de hecho es el túnel del LEP, y trabajó en el experimento L3. En la transición entre el LEP y el LHC estuvo trabajando en AMS, que es un experimento de búsqueda de antimateria en el espacio, y de hecho es el único experimento serio que ha habido en la Estación Espacial Internacional. Y después se unió a las fuerzas de la búsqueda del Higgs y de lo que tenga por venir ahora. Así que os dejo con Juan. Buenas noches a todos. Como en el caso de Luis, me gustaría primero agradecer a la Fundación BBVA y al CERN también, porque ha ayudado a la organización de este evento, que es sumamente importante, pienso yo. No sé si yo voy a decir las cosas serias en esta charla, como decía Luis, pero vamos a intentar que al menos pasar cierta información a la audiencia aquí. He estructurado la charla de la forma que está aquí establecida. Quisiera un poco introducir primero el modelo estándar y el bosón de Higgs, aunque Luis ya ha hecho una muy buena introducción. Después intentaré explicar un poco cómo lo buscamos en colisiones de alta energía, qué hemos realmente encontrado en el LHC y cuál es el futuro. O sea, después de esto, ¿qué? Hay quizás 2 conexiones que son un poco fascinantes en el mundo de las interacciones a muy alta energía. La primera es una conexión con la historia, con la evolución del universo. Sabemos que el universo ha estado expandiéndose en función del tiempo y que hubo una primera explosión hace 14.000 millones de años, más o menos, y en esa especie de olla a presión realmente había temperaturas, después del orden de una billonésima de segundo, que son del mismo orden que las temperaturas y energías que alcanzamos en el LHC. Es por eso por lo que muchas veces se define el LHC como la máquina del Big Bang, de alguna forma.
Hay una segunda conexión que es un poco más sutil y yo diría que es menos evidente para cualquier público que no trabaje en este campo, y es la conexión con las distancias más pequeñas. Cuando hacemos chocar partículas de alta energía, es fácil quizás de aceptar que estamos viendo distancias pequeñas, pero cualquier persona podría pensar ingenuamente que si tenemos un microscopio y tenemos unas lentes suficientemente potentes, pues seríamos capaces de ver las distancias más pequeñas posibles. Lo que ocurre en realidad es que esto, aunque tuviéramos tal tecnología, es imposible. Hay un límite que está establecido por la mecánica cuántica, una de las grandes teorías del siglo XX, junto con la relatividad especial, que pone un poco una limitación a eso. Al final lo que estamos haciendo con un microscopio es observar partículas de luz, fotones, interactuamos con el medio y ese fotón tiene una limitación a la distancia que puede explorar, que está dado por una constante, se llama la constante de Planck. Entonces, realmente, utilizando luz, solo podemos llegar a distancias de decenas de micras, porque es lo que queremos es realmente que el producto sea igual más o menos a esta constante de Planck. No podemos ir más allá. Si queremos ir un poco más lejos, tenemos que subir la energía. Todo el mundo conoce los rayos X, todo el mundo se ha hecho una radiografía. Esos rayos no son visibles, pero podemos excitar películas y ver, por ejemplo, lo que llamamos una radiografía. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una fotografía en la que se ven distancias del orden de átomos. O sea, vamos subiendo energía, vamos viendo distancias más pequeñas. Finalmente, estos grandes aceleradores y detectores no dejan de ser más que microscopios, un poco más grandes de lo normal, hablamos de decenas de kilómetros, pero son en el fondo microscopios. Y claro, como son aceleradores del orden de 10 kilómetros con detectores del orden de decenas de metros, al final las fotos, todas las detecciones electrónicas que hacemos requieren una traducción muy complicada y las fotos son más simples, mucho más complicadas que una simple radiografía. Y también, debido a la complejidad y a la magnitud de estos proyectos, al final necesitamos del orden de miles de personas que trabajan de forma coherente para sacar resultados de este, digamos, microscopio. Las distancias que estamos comprobando en la actualidad con el acelerador LHC son del orden de 10 a la menos 16 centímetros. Y nos preguntaremos qué es 10 a la menos 16 centímetros. Sabemos que la materia está compuesta por átomos. Estas distancias son del orden de 10 a la menos 8. Dentro de estos átomos hay un núcleo que es 4 órdenes de magnitud inferior a la talla del átomo, o sea, 10.000 veces más pequeño, aunque aquí lo vemos en una escala un poco ampliada, por si no, no veríamos nada. Este núcleo está compuesto de protones y neutrones, y estos protones tienen una talla de 10 a la menos 13 centímetros. Y finalmente estos aceleradores lo que nos dan una idea es de las distancias que hay dentro del átomo, que son del orden de 1000 veces inferiores que la talla de un simple protón. Ese es el tamaño de las cosas de las que estamos hablando. Y a estas distancias tan pequeñas tenemos una pequeña tabla periódica, que ya habéis visto antes en la charla de Luis, en la que solo hay unas cuantas partículas. Hay 3 generaciones diferentes. La primera es la que hace esencialmente la materia que vemos en condiciones normales. Y hay una cuarta columna aquí, que son las partículas responsables de las fuerzas con las que interactúan todos este tipo de partículas. Está el fotón, que es responsable de las fuerzas electromagnéticas. Está el gluón, que es el responsable de las interacciones fuertes que hacen que el núcleo sea estable. Y luego tenemos un par de partículas que dan lugar a lo que llamamos interacción débil, que es un poco más complicada de entender, pero, por ejemplo, es responsable de lo que llamamos radiación beta. Hay interacciones débiles neutras con el Z0 y hay interacciones cargadas. Lo que quisiera decir es que, obviamente, por lo que he comentado anteriormente, no sabemos si estas partículas experimentalmente son elementales y no están compuestas por otras. Hasta que no subamos la energía y veamos qué hay dentro, no podremos confirmarlo. Lo que es quizás novedoso aquí es que tenemos un modelo que llamamos modelo estándar que describe cómo estas partículas funcionan y cómo interactúan entre ellas. Y este modelo no tiene gran problema en ir a distancias más pequeñas. Sabemos con este modelo qué ocurre cuando subimos la energía hasta un cierto nivel. Lo cual
podría significar que estas partículas son realmente elementales, que no están compuestas por ninguna otra. Evidentemente, solo la información experimental nos lo confirmará algún día. El modelo estándar es una cosa muy complicada de entender. Si uno lo desarrolla, ocupa varias páginas, pero normalmente los físicos son muy hábiles y son capaces de reducir esto a 4 líneas, esencialmente. La primera línea aquí simplemente describe cómo estas fuerzas responsables de las interacciones actúan, y la segunda línea describe lo que es la materia, quarks, leptones, y también cómo interactúan con estas partículas responsables de la interacción. Y realmente, si estas partículas no tuvieran ningún tipo de masa, estas dos líneas son suficientes, el resto sobra. Lo que ocurre es que sabemos experimentalmente que cada una de estas partículas tiene una masa y masas muy diferentes. Por ejemplo, la masa del protón, que no es una partícula elemental, por lo que he dicho antes, y como ha dicho Luis, tiene otro mecanismo totalmente diferente para generar masas, es del orden de 1 gigaelectronvoltio. El quark que está aquí es del orden de 173 gigaelectronvoltios. Hay diferencias enormes y uno no puede negar que la masa existe, hay que hacer algo con la teoría. Y la teoría tiene muchísimos problemas para integrar la masa. Es algo muy complicado. Hasta que una serie de personas, alrededor del año 64, introdujeron una forma elegante de generar estas masas, que es sumamente complicada, es un efecto cuántico, como se ha discutido antes, pero es relativamente simple. Y además es sospechoso que este mecanismo es capaz de dar masas a los bosones W y Z y relaciona de alguna forma la fuerza electromagnética con este tipo de fuerzas. Si no existiera la masa, estas interacciones electromagnéticas y débiles serían prácticamente iguales y estarían mezcladas. Este mecanismo, o lo que es luego el modelo estándar, un poco ampliado, es el que explica este tipo de unificación entre estas fuerzas. Y después de todo esto, las dos últimas líneas tienen que ver con lo que se llama el campo de Higgs. Y una vez que el procedimiento está implementado, lo único que queda, lo remanente, es una partícula que llamamos el bosón de Higgs. Es por lo que es tan importante, porque esto es, digamos, la huella que ha dejado. El hecho de encontrar esta partícula significa que este es el buen mecanismo de generación de la masa. No voy a entrar demasiado en detalle en el mecanismo de Higgs, Luis ya lo ha explicado, es muy importante lo que ha dicho en algún momento. Si no hubiera campo de Higgs, todas las partículas se moverían con la velocidad de la luz. El campo de Higgs es algo complicado, es el vacío, y que no en el sentido de realmente algo en lo que no hay nada, y posee lo que podríamos llamar un condensado de Higgs, y este condensado de Higgs interactúa con ciertas partículas. No las para, es un mecanismo complicado, interactúa de forma no muy simple, pero si pensamos que el condensado de Higgs son estos puntitos azules, es como si una partícula que interactuara con ellas empezara a moverse un poco de un sitio a otro, de tal forma que la velocidad que sacara estuviera reducida. De alguna forma las partículas ya no se mueven a la velocidad de la luz, pero la energía se tiene que conservar. Entonces, lo que ha perdido a nivel de esta energía cinética es lo que llamamos masa. Es un concepto complicado y se pueden hacer muchas similitudes, como Luis ha comentado antes, pero tampoco se debe ir demasiado más allá. Bueno, esta partícula se descubrió en 2012, el 4 de julio. Aquí están las imágenes de la presentación en el CERN. Los antiguos directores generales, el director general nuevo, la spokesperson del experimento Atlas, de nuestro experimento CMS, y aquí están las dos personas que han sido galardonadas finalmente con el premio Nobel por sus predicciones del mecanismo de Higgs. En el año 2012 se consideró que este era el hito, digamos, del año, el hito científico. También dio lugar a una portada en color de la revista en la que publicamos estos resultados. Normalmente esta portada es totalmente roja y no tiene nada. O sea, fue un caso muy especial para celebrar este evento. También se sabe que Peter Higgs y François Englert y también el CERN recibieron el premio Príncipe de Asturias. De hecho, el 29 de mayo, cuando se anunció, curiosamente estábamos en una reunión CMS y Atlas con François Englert, y de hecho no pudimos resistir a hacernos una foto. Y finalmente, como todos ustedes saben, el premio Nobel de Física François Englert y Peter Higgs
realmente no dieron el premio Nobel al CERN porque no está establecido así. No quiso hacer ninguna excepción el comité del premio Nobel, pero sí tuvo mucho cuidado en establecer en la frase concreta por la que ha sido asignado el premio Nobel que esta partícula ha sido descubierta en Atlas y CMS. Ahora voy a hablar un poco de cómo hemos buscado este bosón de Higgs, sus características, problemas experimentales y demás. En el LHC hay 4 experimentos principales. Uno es el LHCb, otro es ALICE, que son experimentos muy especializados en ciertas cosas, son muy importantes también. El LHCb busca entender un poco las diferencias entre materia y antimateria, utilizando quarks B y quarks C. ALICE intenta entender la sopa primordial que había en los comienzos del universo, donde había muchísimas partículas, quarks y gluones. Hay 2 experimentos que son los que realmente buscaron el bosón de Higgs, que son multipropósito, Atlas y CMS. Con lo cual no verán muchos resultados sobre el LHCb y ALICE. Quisiera comentar una cosa que no es muy evidente para el público en general, y es cómo funcionan los grupos de investigación experimental en estos experimentos. Esto no es como un telescopio en el que alguien pone el aparato y luego hay grupos de científicos que piden turno para observar las estrellas. Funciona de forma muy diferente por razones esencialmente históricas. Los grupos de investigación que trabajan en estos grupos construyen el detector, toman los datos, los distribuyen luego en diferentes centros de cálculo para ser analizados y además lo analizan. Estamos hablando, es un poco como los Leonardo da Vinci, que realmente saben un poco de todo, pero a lo mejor no son expertos al final de nada, pero es una labor muy complicada y por eso implica muchísima gente, del orden de 1000 personas. ¿Cómo lo buscamos? Si tuviera que resumir esto rápidamente, es relativamente simple. En el LHC hacemos chocar paquetes de protones. Los protones son una cosa más complicada que lo que he dicho al principio, no son solamente quarks U y quarks D, pero a estas energías se manifiestan como si tuvieran realmente gluones dentro que pueden realmente chocar. En esta colisión se produce bastante energía y parte de esa energía la convertimos en masa, en concreto en la masa del bosón de Higgs. La segunda fase es el Higgs, salvo que tengan masas muy pequeñas, que han sido excluidas en los años 90, se desintegra prácticamente en el sitio donde se produce. Solo viaja distancias del orden de un núcleo atómico. No somos capaces de detectarlas. Se desintegra en otro tipo de partículas y el objetivo final es utilizar las energías y los ángulos de este tipo de partículas para reconstruir la masa de la partícula de la que venía. Cuando identificamos un pico de masa, demasiados sucesos concentrados en una masa, diríamos que hemos descubierto el bosón de Higgs. Eso, de forma muy resumida, es lo que hacemos. La realidad es mucho más complicada. Por ejemplo, he dicho que tenemos paquetes de protones, pero realmente estos paquetes, cuando colisionan en el punto central de los detectores, tienen dimensiones transversas del orden de decenas de micras y son largos del orden de algunos centímetros. Y estos paquetes colisionan 20 millones de veces por segundo. No hay muchos, bueno, cuando digo no hay muchos, hay del orden de billón de protones en cada paquete, pero en la naturaleza normal las cantidades de partículas que tenemos son del orden de billones de billones. O sea que estos paquetes están prácticamente vacíos, los protones normalmente no se ven, pero bueno, la sección, lo que llamamos sección eficaz, la probabilidad de tener una colisión es tan grande que cada vez que se cruzan tenemos del orden de 20 sucesos que producen algo en el detector. Este es un ejemplo de la colaboración CMS, en el que somos capaces de reconstruir incluso 29 puntos de interacción a lo largo de esta distancia de centímetros. Y tenemos que jugar con eso. No vemos solamente una interacción, sino que vemos veintenas de ellas. Esto es un ejemplo de las complicaciones que hay. ¿Qué vemos en el detector? En el detector vemos todo tipo de partículas que no son necesariamente estables. Vemos electrones, vemos protones, vemos neutrones también, pero vemos todo tipo de partículas que son capaces de vivir del orden de nanosegundos, una milésima de microsegundo. Porque esas partículas acaban atravesando metros y es suficiente para ver lo que ocurre. Por ejemplo, una de las partículas que vive solamente microsegundos, pero realmente atraviesa cientos de metros, es el muón,
que es la que detectamos, consigue atravesar prácticamente todo el detector y es la que da más la talla del detector, porque queremos ver cómo se curva en distancias relativamente grandes. Tenemos partículas que interaccionan hadrónicamente, que no son protones y neutrones, pero son partículas que tienen solamente 2 quarks, pero consiguen vivir decenas de metros, son piones cargados, que paramos en el calorimetro electromagnético. Luego hay electrones y fotones, que se consiguen parar antes en lo que llamamos calorimetro electromagnético. Y en la parte más interna detectamos partículas cargadas. Eso solo para dar una idea, porque no voy a entrar mucho en lo que son los detectores. Una de las preguntas es por qué hemos tardado tanto tiempo en descubrir este bosón. Aquí hay una gráfica bastante interesante, sacada de The Economist, en la que se mide la distancia entre la que algo conceptualmente ha sido predicho y el momento en el que se ha descubierto. Y el peor, digamos, de los casos es el caso del bosón de Higgs. Hemos tardado el orden de 50 años en encontrarlo. Entonces, la pregunta obvia es ¿por qué? Yo creo que hay 2 razones fundamentales, hay varias, pero las 2 más importantes. Quizás la primera es que no sabíamos qué masa tenía. Tenemos que conseguir energía en los aceleradores y convertirla en masa. Y esta partícula, según la teoría, podría llegar a tener energías del orden de lo que es ahora el LHC. Lamentablemente, en aceleradores anteriores esa energía no era lo suficientemente alta y no la hemos visto. Es una razón por la que hemos tardado 50 años. La segunda es que esta partícula de Higgs se acopla proporcionalmente a la masa que las partículas tienen. Y en los aceleradores, las masas de estas partículas son muy pequeñas. Los quarks U o D, que forman parte del protón, son muy pequeñas. Los electrones también tienen una masa diminuta. Y lo que son fotones o gluones tienen masa cero. Con lo cual, esta partícula ya la tenemos que producir indirectamente. Estos son diagramas que no voy a explicar, aquí entra la mecánica cuántica, pero de alguna forma con partículas que en nuestra interpretación de estos diagramas se producen virtualmente, participan en la interacción. Por ejemplo, el diagrama o el proceso que realmente produce más Higgs, curiosamente, es la interacción entre 2 gluones que no tienen masa. Pero dentro de esta interacción está el quark top, que es el más masivo. Y si ven aquí, el punto en el que se cruzan el bosón de Higgs y 2 tops es el que señala que este proceso es más probable que otros. Hay varios, pero el mensaje quizás más importante es que debido a esta forma indirecta de producir el Higgs, la fracción de sucesos en la que vamos a producir el Higgs va a ser del orden de 1 billonésima del total de todas las interacciones que vemos en el LHC. De aquí lo de buscar una aguja en un pajar. Hay otras razones, también es que el Higgs no interactúa fuertemente, pero en la práctica es 1 parte en 1 billonésima. Hay complicaciones adicionales, esto ya está más concentrado en lo que es el LHC, y es que las desintegraciones son muy difíciles de distinguir. Hay tantas interacciones, la mayor parte son hadrónicas, que hay una serie de procesos que no tiene sentido buscar. O sea, realmente ya ni buscando una aguja en un pajar vamos a encontrar algo. Aquí lo que vemos es lo que llamamos la fracción de desintegración del Higgs en diferentes estados finales. Esto, lo primero, es que depende de la masa que tenga el Higgs, con lo cual tenemos que diseñar un detector que sea capaz de buscar muchas cosas, porque no sabemos dónde iba a estar el bosón de Higgs. Finalmente apareció alrededor de 125 GeV. Y hay estados, por ejemplo, los que tienen quarks, que son realmente prohibitivos, no se pueden mirar. Los canales más interesantes, de hecho, son canales que tienen probabilidades de un 10%, casi de un 1%, o casi de un 1 por 1000. Con lo cual estamos todavía reduciendo más la probabilidad de ver algo. Los canales más importantes son en los que el Higgs se desintegra en 2 bosones Z, y estos dan lugar a leptones, y en los que el Higgs se desintegra en 2 fotones. Son canales muy limpios, porque las partículas en el estado final no interactúan hadrónicamente, se pueden separar bastante bien. Así que los canales dependen de la masa del Higgs y además ocurre muy raramente. Algo que añadir a la complicación inicial. ¿Qué camino siguen los datos en nuestro acelerador? He dicho antes que los paquetes de protones colisionan 20 millones de veces por segundo. Eso es algo que supone que en nanosegundos se produce algo. No tenemos tiempo para detectar lo que ocurre. Vamos guardando los datos y aplicamos una serie de filtros que deciden de forma prácticamente automática, no hay intervención humana, qué sucesos son buenos y no. Al final de este proceso, esos 20 millones de choques se han convertido en menos
de 1000 sucesos por segundo. Esta es una de las componentes más críticas de los aceleradores. Si uno se equivoca aquí, puede perder el Higgs. O sea, ¿entienden por qué? Esta es una de las partes más delicadas de los aceleradores. Incluso, aun contando este tipo de sucesos al final, incluso aunque detectáramos todos los bosones de Higgs que hay ahí, todavía tendríamos un bosón de Higgs por cada 1.000.000 de sucesos. O sea que seguimos un poco en el escenario de una aguja en un pajar. Quisiera comentar un poco lo que es el procesado de datos, porque he hablado de 1000 sucesos por segundo. Cada suceso tiene del orden de 1 megabyte. Para la gente que trabaja con ordenadores significa que en cada segundo estamos moviendo gigabytes, en cada hora estamos hablando de petabytes. Todos estos sucesos se procesan centralmente en el CERN, lo que llamamos un tier 0. Esto es lo que llamamos el grid. Después pasan a lo que se llama un tier 1, en los que se reconstruyen con nuevas calibraciones, con más cuidado, y se almacenan. De hecho, uno de estos tier 1 es un centro de cálculo grande que está en Barcelona, hay uno en España. Y luego los diferentes grupos experimentales tienen centros de cálculo más pequeños en los que, digamos, vamos dividiendo la muestra dependiendo de ciertos cortes, ciertos intereses en seleccionar un tipo de sucesos u otro. Y solo al final es cuando hacemos el análisis de los datos. El análisis de los datos también es largo y tedioso y, de hecho, implica una buena parte de la colaboración. La mayor parte de las dificultades en el análisis no consisten en obtener la última figura en la que se ve el descubrimiento del Higgs, sino realmente en calibrar todo lo que es el detector, en definir la reconstrucción de partículas. Como he dicho aquí, hacer una foto es más complicado de señales electrónicas y de ahí uno tiene que sacar el concepto de un muón o un electrón. Y luego hay toda una tarea por detrás que es simular lo que pasaría en el detector. Eso es un proceso que lleva tiempo, porque además uno quiere simular mucho más sucesos de lo que el acelerador está produciendo. Aquí quería poner un ejemplo del canal en el que 2 zetas se desintegran en 4 leptones. Aquí, por ejemplo, uno puede ver en los datos lo que espera el número de sucesos en función de esta masa que reconstruimos de una hipotética partícula. Vemos que realmente hay un exceso aquí, alrededor de 125 GeV. Luego simulamos un tipo de procesos que no son Higgs, pero que son el fondo, que es lo que vemos aquí en azul y en verde, e incluso somos capaces de simular una señal hipotética. Vemos que solamente con la parte azul somos incapaces de reproducir ese pico, o sea, ahí hemos creado algo con una masa concreta. Y además está muy buen acuerdo con lo que uno esperaría en el caso del bosón de Higgs. Algo parecido existe en el otro canal que llamamos dorado o golden, en el que realmente podemos reproducir la masa del Higgs con mucha precisión. En este caso, el asunto es un poco diferente, y es que el fondo es inmenso. Estamos hablando de un piquito muy pequeño sobre decenas de miles de sucesos. Aquí lo que es crítico es la resolución del detector. ¿Cómo de precisamente vamos a medir un fotón? Aquí la calibración realmente es crítica. Si uno hace una mala calibración, este pequeño exceso que ve aquí se aplana simplemente. Es un trabajo muy ingente que lleva mucho tiempo en el experimento. Y también hay que estudiar un poco qué pinta tiene este fondo y cómo se puede parametrizar en concreto. Lo que vemos aquí a la izquierda es un ejemplo visualizado de un candidato a desintegración de 2 fotones. Las 2 partes verdes que vemos aquí son los hipotéticos fotones. Un poco para ilustrar cómo son este tipo de sucesos. No voy a entrar mucho en cómo se cuantifica el suceso. Esencialmente todo esto al final, aunque hay mucha matemática, es sentido común. Si nosotros hemos sido capaces de ver que ahí hay un exceso en la figura anterior, significa que realmente se ve. Normalmente las cosas se ven, pero los físicos siempre queremos cuantificar. Y entonces cuantificamos en función de la probabilidad de equivocarnos. Y esto muchas veces se mide, aquí está la probabilidad, esto es 1.000.000, o sea, una parte en 1.000.000 de habernos equivocado, que corresponde a algo parecido a lo que llamamos 5 desviaciones estándar o sigma. Y es lo que por convenio en los experimentos se define como descubrimiento de algo. Se hace por convenio. ¿Por qué la probabilidad es tan baja? Es otra de las preguntas que normalmente la gente hace. ¿Por qué necesitas estar seguro de una parte en 1.000.000? Porque aquí el tratamiento es aproximado. Hay una serie de errores que llamamos sistemáticos o sesgos que son muy difíciles de implementar estadísticamente hablando. Por ejemplo, si a alguien se le ha olvidado un cable o ha hecho mal una calibración, ¿cómo tenemos eso en cuenta en una fórmula matemática? Entonces hay muchos imponderables y es por lo que por convenio se pide una probabilidad muy baja.
¿Qué propiedades tiene lo que hemos encontrado? Aquí espero no ser demasiado complicado, pero una de las propiedades fundamentales del bosón de Higgs es una partícula muy diferente de lo que es la materia y de lo que son las partículas responsables de las interacciones. En concreto, este bosón de Higgs no tiene ninguna direccionalidad. Es como una especie de punto y podría ser una partícula que tiene una direccionalidad diferente, como este as, por ejemplo, ¿no? Que va en una dirección que es algo típico de lo que llamamos los bosones, que son responsables de las interacciones. Igual, esta propiedad es muy importante. Si fuera de este tipo, el bosón, no estaremos viendo el bosón de Higgs, estaremos viendo algo diferente. No voy a entrar en explicar estas gráficas, son relativamente complicadas, solamente decir que básicamente lo que hacemos aquí es mirar los ángulos de las partículas en el estado final, en la desintegración. Así podemos ver si realmente no tiene ninguna preferencia y lo cuantificamos, ¿no?, en relativas gráficas. Y lo que vemos es que esto es consistente con lo que esperamos de un bosón de Higgs. Otra propiedad que es interesante es que este bosón de Higgs se tiene que acoplar proporcionalmente a la masa de las partículas. Solo he hablado de dos estados finales, pero hay otros que se están buscando, que tienen errores todavía considerables, pero si realmente este acoplo es proporcional a la masa que tienen las partículas, aquí deberíamos ver la línea recta que vemos ahí en forma discontinua. Y estos son los plots quizás más impactantes en el que vemos que sobre varios órdenes de magnitud esto parece un Higgs. ¿Por qué queremos medir tan precisamente sus propiedades? Podemos pensar en principio que ya hemos acabado, hemos descubierto el bosón de Higgs, ya está. Bueno, esto es una parte del modelo estándar. Habéis visto al principio que dos de las líneas del modelo estándar tienen que ver con esta partícula. Es un sector completamente nuevo, puede haber sorpresas. El hecho de que el Higgs sea tan difícil de producir y con canales de desintegración tan complicados es una desventaja, pero también es una ventaja, porque hay muchas teorías más allá de este modelo que pueden predecir algo que es visible, porque lo que realmente esperamos de Higgs es relativamente pequeño. Y de hecho la actividad teórica experimental en este campo es ingente. En este tipo de diagramas, no solamente el top, sino cualquier otro tipo de partículas no predichas pueden circular y cambiar completamente las predicciones. Por esto excita bastante esta partícula a físicos teóricos y experimentales, incluso después de su descubrimiento. Cosas más curiosas que pudieran ocurrir, pues el Higgs se podría desintegrar en lo que llamamos materia oscura, como Luis ha explicado muy bien al principio. Lo que vemos, la materia visible, este modelo estándar, solo explica lo que ocurre con un 4%, un 5% de estos plots, quizás un poco antiguos, no son las últimas medidas, de lo que hay en el universo. Prácticamente un cuarto de ello es lo que llamamos materia oscura, y hay incluso una parte que es bastante mayor, ya que el 70%, que simplemente es que ya no entendemos, lo que llamamos energía oscura. Los límites aquí todavía son muy pobres por razones técnicas, pero esto es una de las cosas quizás más excitantes. Si estas partículas de materia oscura son suficientemente no demasiado masivas, se podrían producir directamente en la desintegración de un Higgs. Y esto es un campo también muy activo hoy en día. Más Higgses. Solo hemos descubierto una partícula, pero hay ciertas extensiones que, por razones teóricas, que no voy a explicar, están bastante favorecidas, que darían lugar a que en todo el espectro, toda la tabla periódica que hemos visto al principio estaría duplicada. Por cada fermión que tenemos habría un bosón y viceversa. Esto es lo que llamamos supersimetría, tiene muchas ventajas desde el punto de vista teórico, hasta hoy día no lo hemos visto, pero una de las consecuencias es que no debería haber un campo de Higgs, sino dos campos de Higgs, y a la hora de la verdad, al final, había hasta 5 partículas de Higgs. Todo esto también se busca experimentalmente. Hoy en día todavía no hemos encontrado nada. Habría Higgses cargados, Higgses con propiedades de paridad diferente, y un Higgs que sería prácticamente igual que el que hemos visto, pero mucho más complicado de ver e incluso con posibilidades de desintegración que no están muy bien definidas y desde luego son diferentes. Me gustaría comentar que en independientemente de que esta tarea es muy global, no hablamos solamente de la parte de análisis, los grupos españoles también están implicados en esta parte de análisis. Tenemos grupos en Atlas en Barcelona, Valencia, Madrid, el CIEMAT y la Universidad Autónoma están también en CMS, y luego tenemos grupos del otro experimento CMS en Cantabria y en Oviedo.
Y parte de todas estas cosas, no he podido detallar, pues están hechas por grupos españoles. Quisiera terminar con el futuro. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años? Ahora mismo el LHC está parado y vamos a empezar a tomar datos el año que viene. Está parado para realizar mejoras en los detectores y también para ser capaces de subir la energía en el LHC. Vamos a hacer colisionar protones a una energía de 13 TeV en lugar de los 8 TeV que hemos estado colisionando hasta ahora. Esto, como tenemos más energía, somos capaces de producir partículas con masas todavía más altas, con lo cual directamente, pues a mediados del año que viene, si encontramos una partícula, tendríamos que volver aquí a dar una charla porque hemos encontrado algo más allá del modelo que conocemos. Y además, en los próximos años, 5 o 7 años, llegaremos a colisionar hasta 10 veces más el número de colisiones. Esto, por lo que hemos visto antes, las medidas del bosón de Higgs todavía están muy limitadas. Es muy importante para encontrar también desviaciones. Necesitamos conocer con mucha precisión esta partícula de Higgs. Bueno, y hemos llegado un poco al final. Yo espero haberles convencido un poco de que hemos descubierto una nueva partícula que es esencial para la comprensión del universo y que esto solo es el comienzo. El hecho de que la hayamos descubierto no es el final. Hay mucho por hacer. Muchas gracias.